Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre algunos mitos y sobre algunas realidades sobre la metformina, el cual es un medicamento o es un fármaco ampliamente utilizado en pacientes con niveles elevados de glucosa en sangre, es decir, en pacientes que han sido diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Así que si te gustaría saber todo lo relacionado con la metformina, te invito a que me acompañes en este video. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es la metformina. La metformina es un fármaco el cual pertenece a la familia de las biguanidas. La metformina es considerada como un fármaco de primera línea o un fármaco de primera elección en el tratamiento de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Con más de 60 años de uso, la metformina se ha convertido en el fármaco hipoglucemiante recetado con mayor frecuencia en la mayoría de los países. Y esto se va a deber principalmente a que es un fármaco que ha demostrado llevar a cabo un correcto control de la glucosa. Por otro lado, tenemos que existen algunas otras situaciones en las cuales por algún otro motivo no se ha podido lograr un control de la glucosa. En estos casos, la metformina nos va a estar dando la posibilidad de poder combinarla con algún otro tipo de fármaco hipoglucemiante que nos permita de esta manera poder alcanzar el control de la glucosa en los pacientes. Otra de las causas por la cual se ha ampliado el uso de la metformina se debe a su costo. La metformina es un fármaco con un costo accesible. Estas características hacen de la metformina un fármaco bastante benéfico y un fármaco completo y sobre todo un fármaco accesible para todos los pacientes. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Es decir, ¿cómo es que la metformina logra disminuir los niveles de glucosa en sangre? La metformina se va a encontrar actuando a nivel del hígado, se va a encontrar también actuando a nivel del músculo, se va a encontrar también actuando a nivel del intestino y va a tener una función muy especial en situaciones en las cuales hay resistencia a la insulina. Todo esto va a ser posible mediante la activación de una enzima denominada AMPK. La activación de dicha enzima hace posible que la metformina pueda estar disminuyendo la producción hepática de glucosa. Tenemos que a nivel del hígado se va a estar llevando a cabo un proceso, una serie de procesos denominados como gluconeogénesis y glucogenólisis. Pero, ¿qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es un complejo proceso metabólico mediante el cual se va a estar sintetizando glucosa o mediante el cual se va a estar creando glucosa. En este caso, la activación de la enzima AMPK lo que va a estar haciendo es que va a impedir que se fabrique más glucosa a nivel del hígado. Ahora bien, ¿qué es la glucogenólisis? Para poder entender este concepto, debemos saber que a nivel del hígado se va a estar almacenando el glucógeno. El glucógeno es una especie de glucosa de reserva que mientras no la necesitemos va a permanecer ahí acumulada en el hígado. Durante la glucogenólisis, este glucógeno que nosotros teníamos de reserva o que nosotros tenemos guardado en nuestro hígado se va a estar transformando en una glucosa que va a estar lista para poder ser utilizada en el momento en el que la necesitemos. En este caso, la activación de la enzima AMPK hace posible la generación de energía a partir de un mejor uso de este glucógeno de reserva. Ahora bien, tenemos que la metformina también se va a encontrar actuando a nivel muscular. Al igual que en el hígado,
En el músculo también existen reservas de glucógeno, pero este glucógeno va a ser exclusivo del músculo. Esto quiere decir que este no va a salir hacia la circulación sanguínea, como lo hace en el caso del hígado. El glucógeno en el músculo se va a encontrar participando activamente en la contracción muscular. Por medio de dicha contracción muscular, se va a estar llevando a cabo la generación de movimientos. Ahora bien, a nivel del intestino, la metformina se va a encontrar disminuyendo la absorción de glucosa a nivel gastrointestinal. En este punto, hay que recordar que la principal fuente de glucosa se da por medio de la alimentación. A través de los alimentos que nosotros ingerimos, estamos adquiriendo glucosa. Glucosa que va a estar actuando a nivel gastrointestinal. La glucosa que nosotros vamos a estar ingiriendo mediante nuestra alimentación va a ser absorbida a nivel del intestino delgado. Posteriormente, esta glucosa se va a encontrar interactuando con una serie de receptores, los cuales se van a encontrar ubicados en la pared intestinal, para de esta manera poder ingresar a la circulación sanguínea. Por este motivo, la metformina a nivel del intestino se va a encontrar disminuyendo la absorción de glucosa proveniente de los alimentos. Y por último, dentro de los mecanismos de acción de la metformina, tenemos que además de todo lo que hemos mencionado anteriormente, también se va a encontrar generando un incremento de la sensibilidad a la insulina. Pero, ¿qué es esto de la sensibilidad a la insulina? Resulta que una vez que la glucosa se encuentra circulando de manera libre por la sangre, esta glucosa tiene que llegar hacia todas las células del organismo para de esta manera proporcionarles la energía que éstas requieren para poder llevar a cabo todas sus funciones. Pero no va a ser suficiente solo con llegar, sino que esta glucosa debe de poder ingresar al interior de dichas células para de esta manera poder llevar a cabo su objetivo. Pero para esto va a estar necesitando a la insulina. ¿Pero qué es la insulina? La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su importancia radica en el hecho de que va a ser muy necesaria y muy importante para poder permitir el paso de la glucosa que se va a encontrar en la circulación sanguínea hacia el interior de la célula. Por medio de este proceso llevado a cabo por la insulina, se va a estar evitando la acumulación de la glucosa en la sangre y va a estar propiciando el aprovechamiento de la glucosa en el interior de las células. Cabe destacar que dicha glucosa en el interior de las células va a ser convertida en energía que va a ser necesaria para llevar a cabo funciones básicas del cuerpo. Ahora bien, dicho esto, hablemos de la resistencia a la insulina. En algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, las células pueden llegar a desarrollar cierta resistencia a la insulina. Esto quiere decir que aunque haya suficiente insulina producida por nuestro páncreas dentro de la circulación sanguínea, las células no se van a encontrar respondiendo de manera adecuada a su presencia. Por lo tanto, la célula no presenta ninguna apertura y va a resultar imposible que la glucosa ingrese desde la circulación sanguínea hacia el interior de la célula. Pero, ¿qué pasa cuando la glucosa no puede entrar en la célula? La glucosa no utilizada, la glucosa que no es aprovechada, comienza a acumularse en nuestra circulación sanguínea, es decir, comienza a acumularse en nuestra sangre. Si esta situación no se controla
y permanece por periodos prolongados, con el paso del tiempo, estos niveles elevados de glucosa se van a encontrar produciendo un daño directo al endotelio. El endotelio se va a encontrar formando a una serie de capas que van a estar formando a nuestros vasos sanguíneos. Y esto va a ser responsable de la aparición de las complicaciones de la diabetes mellitus. En este caso, tenemos que como complicaciones de la diabetes mellitus podemos mencionar a la nefropatía diabética. Los niveles elevados de glucosa por periodos prolongados de tiempo van a estar ocasionando un daño directo en nuestros riñones, por lo cual podemos llegar a desarrollar nefropatía diabética. Otra de las complicaciones resultantes de los niveles elevados de glucosa por largos periodos de tiempo es la retinopatía diabética. Es muy importante que siempre mantengamos bajo control y en equilibrio nuestros niveles de glucosa. Otra de las complicaciones que también pueden llegar a presentar los pacientes diabéticos no controlados son la neuropatía diabética. Muy probablemente en algunas ocasiones hemos escuchado hablar de personas que padecen de ciática. Y por último tenemos al pie diabético, es decir, problemas relacionados con la circulación sanguínea en pacientes con niveles elevados de glucosa en sangre. Esta es una de las dudas que con mayor frecuencia nos refieren algunos pacientes. La metformina como tal no es un fármaco utilizado para perder peso, mas sin embargo, la metformina sí es utilizada en pacientes con algún grado de sobrepeso u obesidad. Pero ¿por qué se usa en estos pacientes? Los pacientes que presentan sobrepeso u obesidad son mucho más susceptibles a desarrollar resistencia a la insulina, que como ya comentamos, esta cuestión de la resistencia a la insulina es muy importante, por lo cual en estos pacientes se implementa muchas veces de manera preventiva el uso de metformina, pero no solamente el uso de metformina, sino que también se van a implementar planes dietéticos en los cuales se involucran un cambio de hábitos alimenticios. Es decir, en estos pacientes, las modificaciones dietéticas consisten en la disminución en la ingesta de grasas saturadas, de grasas polisaturadas, disminuir el número de carbohidratos, la cantidad de azúcar. También se van a encontrar aumentando la ingesta de verduras, proteínas vegetales. También en estos pacientes se implementan planes de ejercicio aeróbico, los cuales generalmente van aumentando progresivamente y sobre todo dependiendo de la tolerancia del paciente al ejercicio. Dependiendo del apego que el paciente tenga a estas tres medidas, se puede estar logrando una pérdida de peso. Y esto, pues lo que va a estar buscando principalmente es poder disminuir esa resistencia a la insulina en este paciente, que generalmente va a ser ocasionada por el sobrepeso y por la obesidad. Otro de los beneficios que también se han encontrado en el uso de la metformina es una disminución en la síntesis de colesterol LDL, que es el colesterol que conocemos como colesterol malo. Y también se ha encontrado que aumenta el colesterol HDL, que en este caso es el colesterol bueno, y es el colesterol que nosotros buscamos que aumente, que disminuya el LDL y que aumente el HDL. Ahora bien, revisaremos los efectos secundarios de la metformina. Hay algunos pacientes que experimentan algún tipo de efecto secundario durante el uso de la metformina. Dichos efectos secundarios, en su mayoría, son del tipo gastrointestinal. Algunos pacientes refieren una sensación de sabor metálico en la boca, y esto es debido a que la metformina tiende a almacenarse en las glándulas salivales. Algunos otros pacientes también pueden estar presentando dispepsia.
La dispepsia en los pacientes es referida como esa sensación de ardor en el estómago. Otros pacientes la pueden referir también como una sensación de saciedad en el estómago, es decir, esa sensación de estar muy lleno. Y por último, tenemos que otro de los efectos secundarios que se pudiesen presentar con el uso de la metformina en algunos pacientes puede ser diarrea, náusea y vómito. Estos efectos secundarios en la mayoría de los casos son momentáneos o son pasajeros y generalmente se pueden estar presentando al inicio del tratamiento. Por este motivo, es muy importante que no nos automediquemos. El uso de la metformina debe de ser indicado únicamente por nuestro médico o por nuestra médica. En el caso de la presentación de la metformina, tenemos que generalmente la podemos encontrar en tabletas de 500 miligramos o en tabletas de 850 miligramos. Lo más recomendable para evitar al máximo los efectos secundarios es que comencemos con dosis de metformina mínimas e ir aumentándolas de manera lenta con el transcurso de las semanas, hasta poder alcanzar la dosis terapéutica recomendada en el caso específico del paciente. La dosificación va a depender específicamente de la situación de cada paciente, como por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta el peso del paciente. Es muy importante saber si nuestro paciente tiene sobrepeso o si tiene obesidad, porque estas dos situaciones lo hacen más susceptible al desarrollo de resistencia a la insulina. También es muy importante revisar los niveles de glucosa en sangre de nuestro paciente para de esta manera determinar qué tan altos son sus niveles de glucosa y de esta manera llevar a cabo una dosificación más correcta. También es muy importante revisar si los pacientes presentan algún otro tipo de enfermedad, es decir, si se encuentran bajo tratamiento con algunos otros fármacos. Y esto aquí va a ser muy importante. Si el paciente se encuentra bajo tratamiento con otros fármacos, debemos saber qué fármacos son. Y esto se debe principalmente a que hay fármacos que van a poder estar reduciendo el efecto de la metformina. Como ejemplo de dichos fármacos podemos mencionar a los corticosteroides, como ejemplo la prednisona. También podemos mencionar como ejemplo a algunos diuréticos, como en este caso a la furosemida. Al estar bajo estos tratamientos es muy importante la valoración médica, sobre todo para evitar un aumento en los niveles de glucosa del paciente, es decir, para evitar una hiperglucemia. Estos fármacos lo que hacen es reducir el efecto de la metformina. Por el lado contrario, hay fármacos que pueden estar aumentando o potencializando el efecto de la metformina, como son, por ejemplo, la cimetidina. La cimetidina es un antiácido. También tenemos que los pacientes que se encuentran utilizando digoxina. La digoxina es un medicamento, es un fármaco utilizado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro ejemplo de esto tenemos a la ranitidina. La ranitidina, al igual que la cimetidina, son antiácidos. Y por último, como ejemplos de fármacos que pueden estar aumentando o potencializando el efecto de la metformina, tenemos al trimetoprim y a la vancomicina, los cuales son antibióticos. Al estar bajo estos tratamientos, siempre va a ser muy importante la valoración médica, sobre todo para evitar una disminución en los niveles de glucosa, es decir, para evitar una hipoglucemia. Al estar utilizando en conjunto la metformina con alguno de estos medicamentos, es muy importante que nuestro médico esté al tanto de esta situación para prevenir situaciones en las cuales se pueda presentar ya sea un aumento de nuestra glucosa o una disminución de nuestra glucosa. Y por último tenemos las contraindicaciones.
Es decir, ¿en qué pacientes no es recomendable el uso de la metformina? Tenemos como primera contraindicación que el paciente sea alérgico o que tenga antecedentes de alergia a la metformina. Otra de las situaciones en las cuales no debe de ser utilizada la metformina es en pacientes con insuficiencia renal. Tampoco puede ser utilizada en insuficiencia hepática. Tenemos que tampoco puede ser utilizada en pacientes con antecedentes de acidosis láctica. Y por último, no debemos de utilizar metformina en pacientes con hipoglucemia, es decir, en pacientes que presenten niveles bajos de glucosa en sangre. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros videos. Si te ha gustado este video, por favor no olvides apoyarnos, dándole un like a este video, suscribiéndote al canal o compartiendo este video con algún conocido o con alguna conocida que también se encuentren interesados en saber un poco más sobre estos temas. Sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo video.